La ansiedad es un sentimiento que normalmente experimentamos cuando pensamos en algo como incierto, impredecible e incontrolable. Por lo general, se trata de una valoración que hacemos sobre un suceso que a futuro puede representarnos un peligro sin importar si este es real o no, y suponemos que no vamos a tener los recursos como para afrontarlo. Implica una activación fisiológica porque el cuerpo se prepara para lidiar con eso. Trastornos de ansiedad es un término general que se usa para describir un conjunto definido de síndromes clínicos que tienen como denominador común ciertos síntomas persistentes y un marcado deterioro en la calidad de vida. Se cree que el 29% de la población mundial en algún momento de su vida tendrá algún trastorno de ansiedad. Exceptuando algunos trastornos específicos, su prevalencia es mayor en mujeres. En Buenos Aires, las consultas más frecuentes en la clínica son por trastornos de pánico con agorafobia y le siguen ansiedad generalizada, trastorno de pánico sin agorafobia, ansiedad social, trastorno obsesivo-compulsivo y fobias específicas. Muchas veces, las personas no acceden a un tratamiento por desconocimiento, porque no saben dónde pedir ayuda, piensan que solo se soluciona con medicación, porque temen lo que opinen los demás, porque no pueden afrontar los costos o simplemente no creen que algún tratamiento les pueda ayudar. Sin embargo, la terapia cognitivo-conductual se posiciona como una de las más eficaces en este tipo de trastornos. Bienvenidos a Ciencia Psicológica. Hoy tenemos el gusto de entrevistar al doctor Ricardo Rodríguez Biglieri, psicólogo doctorado en salud mental por la Facultad de Medicina y es uno de los directores del ITCC, Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual, y coautor del Manual de Terapia Cognitivo-Conductual de los Trastornos de Ansiedad. Bueno, qué mejor para hablar de trastornos de ansiedad que vos, Ricardo. Buen día, María Eugenia. Te agradezco mucho la invitación al espacio, también a las autoridades del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 15, que han sido muy gentiles en invitarme y bueno, un gusto estar acá con vos. Bueno, gracias por venir. Ricardo, ¿qué te llevó a volcarte hacia los trastornos de ansiedad? Bueno, en primer lugar, algo que me fascinó siempre, ya desde pequeño, desde chiquito, era la conducta de las personas, la conducta humana. Y siempre me interesó mucho hablar con las personas y escucharlas. Me interesaba entender cómo cada uno tenía una visión diferente del mundo, de las cosas. ¿Que están más predispuestas a padecer un trastorno de ansiedad que otras? Sí, existe una predisposición a desarrollar trastornos de ansiedad o trastornos anímicos. Lo que es importante es entender que eso no significa... ¿no? Porque en nuestra disciplina pensar en una única causa directa para el desarrollo de cualquier condición es algo ridículo. Y cuando hablamos de predisposición, por ejemplo, los principales modelos psicopatológicos parten de considerar que existiría en todos nosotros una predisposición de tipo heredada o genética a reaccionar de determinada manera frente a algunos estímulos. Por ejemplo, algunas personas pueden tener una mayor predisposición a desarrollar ansiedad frente a determinados contextos. Pero esto no es la causa, porque para que efectivamente esto devenga un trastorno se necesitan determinados factores ambientales, y cuando hablamos de ambientes en sentido amplio, ambiental que rodea a una persona, vínculos familiares, relaciones interpersonales, banda sociocultural, que terminan incidiendo a veces en que un cuadro se desarrolle o se ponga en marcha o no. Y hay combinaciones múltiples, porque hay personas con muy poca predisposición a la ansiedad, que aunque tengan muy poca o nula predisposición a la ansiedad, si ocurre un factor estresante o traumático lo suficientemente fuerte, de todas maneras van a desarrollar tal vez un trastorno. Y lo mismo también vale para la inversa, ¿no? Alguien puede tener una predisposición muy alta hacia la ansiedad y tal vez
nunca vivencie un factor lo suficientemente estresante o traumático como para desarrollar un cuadro. Recién en la presentación hacíamos la distinción entre ansiedad, que es algo que podemos sentir todos en determinados momentos, y trastornos de ansiedad. ¿Qué es lo que marca el límite? ¿Cuándo es el momento de consultar? Buenísima la pregunta también porque estamos embebidos en una cultura en donde, por lo menos más recientemente, la ansiedad tiene una caracterización negativa. La mayoría de las personas piensan que la ansiedad o el miedo o algunas emociones son malas. Y entonces comienzan a asociarlas directamente a algo psicopatológico. La ansiedad, como vos decías, es una reacción completamente normal. El miedo es una emoción normal. Tener ansiedad o miedo no indica patología. Pero sí hay que considerar que en determinados momentos podemos presentar o desarrollar algo que nosotros llamamos trastorno de ansiedad y que el límite lo marca creo que dos ideas centrales. Una tiene que ver con qué hace la persona con esa ansiedad. Depende mucho de cómo pueda interpretar qué es la ansiedad. Cuando la persona comienza con una lucha férrea contra la ansiedad, es decir, comienza a tratar de reducirla y ve que sus intentos son infructuosos. Cuando comienza un combate permanente con la ansiedad, podemos empezar a considerar que el paciente puede estar en riesgo de desarrollar un trastorno de ansiedad. A su vez, la pelea permanente contra la ansiedad, es decir, el intento de controlar la ansiedad o disminuirla, muchas veces trae también, como consecuencia directa, que la persona comience a modificar mucho su rutina diaria, que abandone metas y objetivos vitales, es decir, que deje de frecuentar espacios que antes frecuentaba, que abandone, por ejemplo, el objetivo de seguir adelante con una carrera, con su vida normal. Cuando una persona observa que está permanentemente luchando entonces contra la ansiedad y que esa lucha modificó su conducta diaria y que está abandonando cosas que le son muy relevantes en la vida, supuestamente por culpa de la ansiedad, ahí hablamos de un trastorno de ansiedad. Ricardo, ¿hay una cara positiva de la ansiedad? ¿Hay algo que la ansiedad habilite de alguna manera? Por supuesto, por eso decíamos antes que es necesario la distinción entre lo que es un costado más disfuncional de la ansiedad, relacionado con esto que hablábamos antes, y un costado netamente positivo y funcional, en donde la ansiedad no es per se ningún trastorno ni ninguna condición negativa. La ansiedad es un mecanismo biológico que si la naturaleza ha hecho que lo conserváramos a lo largo del tiempo es porque tiene una función adaptativa. Y la ansiedad muchas veces nos da esa energía suficiente para superar desafíos, retos. A veces uso el ejemplo más común, que es si un alumno tiene que rendir un examen y se pone ansioso por la inminencia de la fecha del examen, bueno, muchas veces un estado de ansiedad o de activación fisiológica le va a servir porque lo va a dotar de los recursos necesarios para hacerle frente a esa demanda. No podríamos seguir ver ninguna disfunción particular. Ahora, si al momento de tener que dar el examen oral, por ejemplo, se pone tan ansioso que lucha contra la ansiedad, porque desea ir tranquilo, y al no poder tranquilizarse decide no rendir, ahí estamos hablando de ansiedad disfuncional, porque la lucha que está desarrollando contra la ansiedad está produciendo también que él abandone un objetivo vital. Y ahí es donde se ve alterado entonces esa planificación que todos tenemos de vida y podemos hablar ahí sí de ansiedad disfuncional. Excelente ejemplo. Gracias. Mucha gente piensa que poner un diagnóstico en términos de trastorno es etiquetar de alguna manera. ¿Qué pensás de eso? Comprendo la crítica, la he escuchado prácticamente desde los últimos
veintitantos años que ejerzo, yo tengo una postura que generalmente hace que me escape de los extremos. Digo, me escapo de los extremos es el extremo de etiquetar o patologizar cualquier conducta humana es negativo. Realmente no es algo que aporte para nada a la psicología. Y pensar que elaborar un diagnóstico es etiquetar a una persona es otra postura extrema, que a veces parte tal vez de no entender apropiadamente cuando hablamos de diagnóstico de qué hablamos. Cuando uno habla de un diagnóstico, hemos, por ejemplo, hoy mencionado el trastorno de pánico, la fobia social, no hace referencia a la esencia del ser humano que presenta esos síntomas. Es decir, no es una etiqueta que nos revele absolutamente nada respecto de la singularidad de esa persona. No tiene esa finalidad el diagnóstico tampoco. En ese sentido, los terapeutas lo que no hacemos es etiquetar a la persona singular cuando damos un diagnóstico. El diagnóstico tiene más que nada una utilidad a nivel de intercambio de información entre clínicos. Cuando decimos esta persona está atravesando un trastorno de pánico, por ejemplo, y nos comunicamos con otro colega y decimos eso, lo único que estamos diciendo es que presenta una serie de síntomas y signos, que a veces nos da la pauta de qué tipo de tratamiento podría servirle más a nivel probabilístico, pero de ninguna manera nos está diciendo algo respecto de lo singular de esa persona. Es decir, la única manera irrepetible que tiene esa persona de construir su mundo, de sentir, de comportarse. Un terapeuta, por lo menos terapeutas de mi orientación, nos es más importante lo que llamamos conceptualización de caso, que es tratar de entender cómo la persona piensa, siente, se comporta, cómo construye su mundo, que solamente el diagnóstico. El diagnóstico es, como digo, una herramienta más, perfectible, falible, que muchas veces la usamos a un modo orientativo, pero no refleja para nada ninguna esencia de un ser humano. ¿Y existe algún peligro en el momento de comunicarle al paciente el diagnóstico, que él mismo tome ese diagnóstico como una etiqueta? Podría pasar en cuanto a que a priori todas las reacciones humanas son posibles, entonces puede haber personas que reaccionen negativamente, pero es muy importante cómo se transmite el diagnóstico. Nosotros estamos obligados por ley, por ejemplo, a realizar un diagnóstico y transmitirlo a nuestros consultantes. Es decir, que no estamos en condiciones de elegir si lo hacemos o no. Hay una ley que nos obliga. Es un derecho del paciente el recibir un diagnóstico. Esto no quiere decir que sea lo único o lo más relevante en el proceso terapéutico, porque no es así. Y hay que tomar muchos cuidados a la hora de sí transmitir un diagnóstico, porque si uno transmitiera el diagnóstico como una transcripción de la esencia de un paciente, yo entendería que cualquier paciente se sintiera mal, digamos, si uno redujera al paciente a eso. Pero bien transmitido, en general, los estudios, los que si vamos a la investigación empírica, lo que nos muestra es que la transmisión de un diagnóstico a un paciente en general está asociada a un alivio en el malestar. El paciente, por lo menos en un primer momento, puede concebir que lo que le pasa no es algo único y repetible o sinónimo de locura, que es uno de los miedos típicos de los pacientes, y puede entonces recibir psicoeducación, le llamamos a eso, a información respecto del cuadro, su pronóstico, tratamiento. Y esto en general es tranquilizador para alguien que previo a esto no tenía información sobre lo que le pasaba. Con lo cual, por lo menos en cuanto a investigación empírica, lo que sabemos es que en general ayuda a los pacientes a recibir esta información. Bien. ¿Cómo se suele ver afectado el entorno del paciente que posee algún trastorno de ansiedad?
Buena pregunta también, porque los pacientes no viven en general aislados en una isla, sino que forman parte de un entorno que también se ve afectado de distintas maneras por el cuadro que esté manifestando el paciente. Las respuestas son muy variables porque ahí entran en juego la personalidad que tenga cada miembro del entorno, el tipo de interacción, de relaciones vinculares que se establecen, las creencias y banda cultural de la familia, que a lo mejor puede indicar más positiva o negativamente la ansiedad. Entonces las reacciones son diversas, si bien es cierto que en general hay mucha documentación respecto de dos reacciones más típicas. Una de las más típicas es una reacción de invalidación, es decir, de invalidar las respuestas emocionales del paciente, planteándole que en realidad exagera sus temores, de que no está viendo la realidad tal cual es, de que debe controlar su estado de ansiedad, de que debería no sentirse como se siente. Es decir, esto es muy invalidante para el paciente porque el paciente no elige sentirse así y no es que tiene control sobre sus emociones. Claro. Nadie controla qué se va a sentir o qué no, ¿no? Y generalmente en esos casos, obviamente, tenemos que trabajar mucho también con la familia al respecto. En el otro polo se ubican familias que tal vez con muy buena intención, siempre en general familiares, padres, madres, parejas, buscan lo mejor para el paciente. Eso no significa que las conductas que emplean sean las mejores. Muchas veces terminan para que el paciente no tenga ansiedad ayudándolo a evitar las situaciones que generan temor, lo cual parece de sentido común, reduce la ansiedad del paciente, con lo cual a veces reduce la emocionalidad negativa que tiene todo el entorno, pero no ayuda a resolver el cuadro. Con lo cual lo mejor que puede hacer el entorno familiar es en realidad derivar al paciente a una consulta con un profesional especializado en salud mental que va a ser quien puede en realidad programar un tratamiento para contrarrestar esto. Y en el otro extremo de la clínica también vemos la incredulidad por parte de los familiares, ¿no? También que el paciente en realidad inventa los síntomas, que los inventa, los está exagera. Todo en tu cabeza, entonces no existe. Claro, bueno, que sí. Es algo sumamente difundido también sí. en determinados sectores, que es esta idea de, bueno, si es mental no existe, no tiene relevancia, es falso, no es real, y genera unas consecuencias terribles para el paciente, porque sí es cierto que todos los síntomas son reales. Sí. Digo, quien padece ansiedad, la taquicardia, la sensación de que se está por desmayar, la sudoración profusa, la sensación de angustia, la visión borrosa, cualquiera de los síntomas típicos de ansiedad, son reales, no son un invento. Algo que siempre también nos preguntan los pacientes, ¿se cura un trastorno de ansiedad? Bueno, teniendo en cuenta lo que hablamos antes de la multicausalidad, y de una causalidad que es compleja, nosotros no hablamos de cura porque cura implicaría que conocemos completamente el mecanismo que produce un cuadro y entonces lo podemos deshacer de manera completa, erradicarlo y por lo tanto llegar a una cura. Que es como se piensa un poco en el modelo médico en general, ¿no? O sea, encontramos un agente patógeno, se elimina, uno está curado. Bueno, en nuestro campo, al existir una causalidad tan compleja y hablamos de multicausalidad, y tenemos muchas teorías al respecto de por qué alguien desarrolla un cuadro de ansiedad, no hablamos de cura entendida como se puede entender en términos médicos, como, bueno, erradicamos por completo tal variable que era la responsable del cuadro de ansiedad. Pero sí es importante, y esto lo tomo también a colación de lo que hablábamos antes respecto de la psicoeducación, cómo se transmite al paciente que nos pregunta generalmente si tiene cura, cómo se transmite esto que estoy diciendo, ¿no? Porque el paciente puede asociar que si no hay cura
toda la vida entonces va a padecer el cuadro con la misma intensidad y que el cuadro es incapacitante y no va a poder hacer un montón de cosas en su vida. La idea de que un cuadro no se cure por los motivos que comenté antes, ¿sí?, no significa para nada que la persona no pueda tener una vida completamente normal, si es que usamos ese término en sentido vulgar, ¿no? Es decir, tener un trastorno de ansiedad no le impide a nadie, con el tratamiento adecuado, llevar adelante sus objetivos, sus metas vitales. Yo a veces bromeo con los pacientes, digo, entre de chiste, pero es sincero esto que les digo, de que tengas un trastorno de pánico hoy, que atraveses estos síntomas que llamamos pánico, que tengas ansiedad social, para nada impide que vos escales el Aconcagua, para nada impide que te cases, tengas hijos o estudies, te recibas o hagas lo que quieras en tu vida. Es decir, la calidad de vida no tiene por qué verse afectada negativamente. Y me parece fundamental porque de alguna manera eso le transmite al paciente una visión más realista de lo que podemos esperar en la clínica. Por otro lado, si bien también es cierto que hay casos en los que los pacientes quedan asintomáticos durante periodos larguísimos de tiempo y a veces puede haber algún vaivén, pero de vuelta, eso no significa que el paciente esté impedido de desarrollar la vida en el sentido o en la dirección que quiera imprimirle. Que a mí eso me parece más relevante que cualquier otra cosa. Ricardo, ¿te gustaría agregar algo más? Por mi parte, tal vez brevemente contarles un poco cómo vemos desde esta perspectiva más cognitiva y más conductual los cuadros de ansiedad, tal vez para que quienes los escuchen puedan entender un poco cómo entendemos el mecanismo de la ansiedad. La ansiedad como fenómeno más disfuncional, porque dijimos que había algo muy funcional también en tener ansiedad, comienza cuando uno empieza a combatir a la ansiedad, ¿no? Muchas veces porque algunos pensamientos comienzan a aparecer o algunas sensaciones físicas y el paciente comienza entonces una lucha pensando, de alguna manera, que para tener una vida plena es necesario que esos síntomas no estén. Y ahí es donde realmente está en riesgo el desarrollo de un trastorno de ansiedad. Es como si el paciente funcionara en esos momentos con una ecuación muy parecida a si elimino todos estos síntomas y si no están, bueno, entonces podré tener una vida que valga la pena o una vida feliz. Y esto refuerza mucho la lucha contra los síntomas. De esta manera el paciente está siempre buscando la certeza de que no se va a sentir mal, la certeza de que algunos síntomas o algunos temores no se van a concretar. Como certeza no existe en general, o es imposible saber qué va a pasar en los próximos segundos o mañana, de esta manera el paciente se ve obligado a estar siempre buscando certeza y seguridad de que no va a pasar nada y de esta manera está ansioso de manera permanente. Claro, paradójicamente se incrementa la ansiedad. Exacto, Sí. Es como el querer, el poner a la certeza como precondición, ¿no? Primero tengo que tener certeza para después tener una vida feliz, es una declaración de infelicidad permanente, claro, porque entonces nunca se va a poder estar bien. Y los tratamientos nuestros, en general, ¿no? Hay distintos modelos de terapia cognitiva conductual, pero apuntan a la aceptación de esa incertidumbre y la aceptación, por ejemplo, de las manifestaciones sintomáticas, más que la lucha contra esos síntomas, entre comillas, de manera de orientar al paciente hacia lo que es muy relevante en su vida, sus planificaciones vitales, sus objetivos, sus metas, es decir, la dirección hacia donde se quieren caminar, ¿no? Nada, quería señalar esto, vos me diste la oportunidad, también para desmistificar un poco. A veces muchos tienden a pensar que un terapeuta que hace
Terapia cognitiva conductual lo que trata es de convencer al paciente de que no le va a pasar nada malo, o de que sus pensamientos son irreales. Y en ese sentido quería desmistificarlo un poco, porque el terapeuta cognitivo tiene una visión de la realidad que es distinta a la del paciente, pero no es mejor ni peor. Cada persona tiene una visión de la realidad y no existe eso como la realidad como algo objetivo externo a cada ser humano, ¿no? Y trabajamos más en pos de esta aceptación o tolerancia, también es un término que se puede usar, aunque me gusta más aceptación, de esa incertidumbre para dirigirse hacia lo que le es importante al paciente, más que plantear que lo importante es pensar en positivo, lo cual no es el caso. Si funcionara eso, funcionaba cualquier tipo de terapia que simplemente indicara al paciente cómo pensar, y eso no solo no es ético, tampoco sirve. ¿Sí? Así que te agradezco el espacio de esta pregunta para aclarar esto. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por venir. Es un gusto, un honor haberte tenido acá. Y bueno, vamos a dejar esta entrevista hasta el próximo capítulo de Ciencia Psicológica. Muchas gracias a vos.